Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión en que vamos a presentar un libro muy interesante, muy ameno, muy bien escrito, muy revelador, que escribió Danae Torres de la Rosa, que tiene por título Avatares editoriales de un género, 3 décadas de la novela de la Revolución Mexicana, que salió publicado por el ITAM y por Bonilla Artigas. Tenemos en esta ocasión a dos excelentes presentadores que conocen mucho de estos temas, que hoy nos acompañan. Vamos a comenzar por el doctor Rafael Olea Franco. Voy a leer una breve síntesis curricular. Rafael Olea Franco es doctor en lenguas romances por Princeton University y en literatura hispánica por el Colegio de México. Se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, donde se ha especializado en la obra de Jorge Luis Borges y en la narrativa mexicana e hispanoamericana de los siglos XIX y XX. También es profesor del posgrado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es miembro del comité editorial de 7 revistas internacionales y es también editor de 2 colecciones impresas en Alemania. En 2003 recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario Alfonso Reyes. Entre sus publicaciones destacan los libros Los dones literarios de Borges, En el reino fantástico de los aparecidos, Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, El otro Borges, El primer Borges y La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, este último en coautoría con J. Ortega y L. Weinberg. Coordinó y preparó la edición crítica de La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Asimismo, ha editado más de una docena de libros, entre ellos El legado de Borges, 200 años de narrativa mexicana, José Revueltas, La lucha y la esperanza, José María Roa Bárcenas, De la leyenda al relato fantástico, Agustín Yáñez, Una vida literaria, Literatura mexicana del otro fin de siglo, y Borges, Desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Ha publicado en México y en el extranjero más de 80 capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Le damos la palabra a Rafael Olea Franco para que nos dé sus impresiones acerca de este libro que estamos hoy presentando. Muchas gracias al doctor Ávila por su presentación, al INERM por esta invitación que me permite regresar a este espacio en el que he podido compartir ideas en varias ocasiones, y a Dana Torres de la Rosa por haberme invitado a esta presentación del libro. Quisiera, antes de leer el breve texto que traigo, hacer una reflexión general sobre el tema, que a veces cuando se propone a algún estudiante de distinto nivel trabajar esto que llamamos con el término equívoco de novela de la Revolución Mexicana, hay quienes responden de inmediato que es un tema muy trabajado, y sin embargo uno les puede replicar: dime qué obra global habla de este periodo tratando las obras principales, y pues de inmediato viene el silencio, porque en realidad lo que tenemos son estudios parciales de diversos textos. Se trata en realidad, como veremos aquí, de un campo que todavía merece exploración y que, como todo conocimiento, es acumulativo. Ya tenemos parte de ese conocimiento, pero sigue desarrollándose. Y como hubiera dicho José Martí en Nuestra América, se trata además de una parte muy amarga de la historia mexicana, que, como él decía, finalmente en Cuba debería, además de tener la posibilidad de conocerse la tradición clásica, sobre todo la tradición cubana, y
tenía este símil de decir nuestro vino de plátano, y si sale agrio es nuestro vino. También aquí nuestra literatura sobre estos temas, y tiene ese carácter agrio que vimos, por ejemplo, con la conmemoración del centenario de la decena trágica, el momento histórico quizá más terrible de toda nuestra historia como nación independiente. Y por cierto que dentro de los datos que mencionó el doctor Ávila está el hecho de que preparamos en algún momento una edición de La sombra del caudillo, que es una edición de carácter internacional que circuló con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, que se agotó lamentablemente y que tiene la enorme dificultad de que no circula, y yo me voy a permitir ilustrar eso como un ejemplo de lo que creemos que sabemos y ya estamos muy visto, y no es así. Lamentablemente la versión que se difunde de La sombra del caudillo tiene un prólogo, en la de Porrúa, en donde hay una terrible confusión respecto de los hechos históricos que sirvieron de referente a Martín Luis Guzmán para la elaboración ficcional de su novela. Confunde dos sucesiones presidenciales y es, sin embargo, la edición más difundida y que se sigue reproduciendo, y es una pena que la propia familia, que ha intentado recuperar los derechos de autor para sacarlos en otras ediciones, no ha podido, solo está autorizado para sacarlo en las ediciones de las obras completas del Fondo de Cultura Económica y en esta edición internacional que elaboró la colección Archivos, ¿no? Como una simple muestra de lo que creemos que ya está más que visto, y sin embargo no es así. Dentro de ese ámbito temático se ubica el libro de Danae Torres de la Rosa, que pertenece al campo de la historia literaria, pues se propone como objetivo central indagar las circunstancias y el proceso cultural mediante el cual se impuso el término novela de la Revolución Mexicana, generalmente aceptado como un género literario, aunque en realidad no lo es, como se adelanta en el título de este libro, donde la palabra género aparece entrecomillada. Históricamente hemos aceptado el término así, aunque cuando vemos las obras que lo constituyen nos damos cuenta de que en efecto hay una buena cantidad de novelas, pero también hay textos de carácter autobiográfico o memorialístico que no son como tal novelas, y además una buena cantidad de cuentos. En el primero de los 3 capítulos del volumen se problematiza desde una perspectiva teórica el concepto novela de la Revolución Mexicana, con la discusión de diversos elementos, entre ellos canon y enclazamiento, por ejemplo. De particular importancia resultan aquí los apartados que se dedican a las antologías y a la función de la academia, los cuales constituyeron un elemento fundamental para la institucionalización del supuesto género. Entre otras cuestiones, Torres de la Rosa demuestra que el término novela no es el más apropiado para el corpus, como dije, como tampoco bastaría con extender el concepto a la palabra narrativa, sino que quizá lo más apropiado sería simplemente hablar de literatura de la Revolución Mexicana, pues el corpus también incluyó expresiones dramáticas y líricas que están mencionadas, algunas de ellas de modo tangencial en este libro. No obstante esta ampliación, la autora enuncia también que debemos proceder con cautela para evitar extender el término a obras narrativas que se produjeron fuera de ese sistema literario, como se ha hecho recientemente, por ejemplo, al incluir en el corpus algunos libros escritos como parte de los efluvios de las efemérides del centenario de la Revolución Mexicana, que como todos sabemos motivaron diversas obras narrativas con características diferenciadas, pero que pertenecen a otro ciclo cultural, a otro sistema literario, pese a que tengan como referente ese tema común, la Revolución Mexicana. En ese sentido, en mi opinión, el concepto de sistema literario propuesto a inicios del siglo XX por los formalistas rusos sigue siendo útil para discriminar
entre el mare magnum de textos relacionados con el proceso histórico conocido como Revolución Mexicana. Si bien siempre es posible que la literatura del futuro trate cualquier tema, las nuevas obras no pertenecerán al mismo sistema literario, pues no entrarán en una correlación directa con las que las antecedieron y con las que a veces confluyen nada más en el tema. Ofrezco un sencillo ejemplo de esto. En su momento, al escribir Los de Abajo, Mariano Azuela construyó artísticamente la lengua de sus personajes a partir de las expresiones vivas que pudo escuchar de parte de la población campirana de Jalisco y Zacatecas. En cambio, un novelista histórico que trabaja el tema de la revolución desde el presente acudirá a una búsqueda documentada del lenguaje. No presupongo una superioridad de una forma narrativa sobre otra, sino que tan solo aludo a características diferentes que exigirían una clasificación genérica separada. Como expone la autora, la institucionalización, concepto que usa reiteradas veces a lo largo del libro, de esta modalidad narrativa se efectuó mediante su imposición sobre otras formas literarias, en particular la literatura vanguardista, como la de los contemporáneos o la de los estridentistas, o la construcción de una imagen idílica de la colonia efectuada por los llamados colonialistas. Sin duda, el segundo capítulo, que se centra en la discusión del nacionalismo fomentado por los gobiernos postrevolucionarios, explica en gran medida cómo se impuso paulatinamente la serie de textos que agrupamos bajo el amplio término de novela de la Revolución Mexicana. Entre ellos destaco como una mera muestra la presencia de concursos literarios que fomentaron la práctica de esa modalidad de escritura. Por su capital importancia para el tema, un amplio espacio de este capítulo se dedica a la polémica de 1924-25, que implicó no solo la difusión tardía de Los de Abajo, sino una discusión general sobre el tipo de literatura que se consideraba apropiado para la época. En este sentido, la obra de Azuela fue una especie de elemento catalítico. Conviene señalar que en este capítulo, pertinentemente, la literatura se enmarca dentro de un modelo más amplio que incluye otras modalidades artísticas, como lo fueron las artes plásticas en el periodo de la década de 1920. Desde mi perspectiva, el tercer capítulo, el más extenso, es la aportación más novedosa y propositiva del libro. Su elaboración se basa en una exhaustiva investigación hemerográfica que hurga en periódicos y revistas de la época para ver los textos en su soporte material primigenio. Cualquiera que haya indagado en periódicos y revistas de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX es consciente de cómo nuestra percepción de la literatura cambia, a veces radicalmente, cuando apreciamos que un texto literario apareció en un contexto impreso mucho más amplio, en ocasiones incluso con sucesivas entregas que estaban limitadas por el espacio tipográfico disponible. Eso explica, entre otras cosas, el ritmo discontinuo que algunas de ellas poseen. En fin, en este capítulo se exhibe cómo la novela de la Revolución Mexicana no se puede explicar al margen de la difusión de un enorme cúmulo de textos narrativos que aparecieron en las publicaciones periódicas de la época y que, en varios casos, pero no en todos, de inmediato fueron rescatadas en forma de libro por algunas nacientes editoriales que, como la editorial Botas, se apoyaron en la promoción del género para validar sus intereses comerciales. Claro que ello no debe hacernos olvidar que, por fortuna, en la mayoría de los casos estos intereses comerciales fueron acompañados por una destacada calidad literaria. He dicho que no todos los textos literarios aparecidos en periódicos y revistas de las décadas de 1920 y 30, por ejemplo, fueron compilados en volúmenes. Esto implica que, por suerte, todavía haya ahí múltiples materiales prácticamente inéditos con los cuales es posible trabajar desde la crítica literaria.
Un proceso semejante, por cierto, han seguido obras como la antología coordinada por Lourdes Franco, colega de la UNAM, quien rescató una buena cantidad de textos narrativos del periodo 1925-50 que no han entrado al canon. Este último punto me permite reiterar algo que he venido diciendo desde hace tiempo: la necesidad de emitir juicios críticos ponderados sobre nuestro complejo sistema literario o cultural, del cual todavía no poseemos la totalidad de los textos. Sí, desde esa perspectiva, nuestra literatura todavía no está completa. ¿Cómo podemos arriesgar valoraciones globales sobre ella? Ahora bien, para poder entender cómo se inserta lo que ahora conocemos como literatura de la Revolución Mexicana en las publicaciones periódicas de la época, Torres de la Rosa revisa las condiciones específicas de la época. Así, para sorpresa nuestra, ella detecta que al principio la producción literaria ligada con el tema era más abundante en El Paso y San Antonio que en la Ciudad de México, o que incluso tiene ecos en Los Ángeles, donde también hubo un fuerte periódico de lengua española. La razón: el gran número de revolucionarios y revolucionarios mexicanos exiliados en esas ciudades. Cabe recordar, por cierto, que el propio Mariano Azuela publicó Los de Abajo en El Paso a fines de 1915 en una escurridiza edición por entregas que se hizo más o menos de manera paralela también como libro. Los periódicos y revistas fueron la vía inmediata para fomentar, desde una ideología nacionalista, los textos que trataran los temas revolucionarios. Los hechos históricos estaban muy recientes y a veces ni siquiera eran históricos, sino presente casi puro. Esto explica la gran diversidad de obras que propiciaron, empezando por meros testimonios con escaso valor artístico, elaborados por quienes habían sido marcados definitivamente por la experiencia revolucionaria, hasta complejas y ricas obras artísticas. Claro que en principio se trataba de textos escritos por hombres, no solo por su preeminencia, que no es exclusividad absoluta en la lucha armada, sino porque el campo cultural estaba dominado por ellos. Por cierto que apenas a inicios de la década de 1930 irrumpió en formato de libro la insólita prosa de Nelly Campobello con su serie de relatos titulados Cartucho de 1931. Como dije, ya que el libro de Torres de la Rosa se inscribe en el ámbito de la historia literaria, no se propuso un análisis de los textos, sino más bien un recuento de su génesis y aparición. En este sentido, considero que una de las aportaciones de la autora es la enorme lista de textos citados, la cual en gran medida nos permitirá reconstruir el sistema literario de la época. Destaco esto porque la minuciosa investigación hemerográfica realizada por ella propició la consulta e inclusión de materiales que no se encuentran en ninguna otra fuente. Por ello estoy convencido de que este trabajo será de mucha utilidad para quienes se interesen por la literatura de la Revolución Mexicana, cuyo corpus hasta la fecha solo se ha establecido de manera parcial, pese a lo que en principio tendería a creerse. La autora percibe que en las publicaciones periódicas hay secciones y apartados disímiles. A veces se intenta crear polémicas alrededor de la literatura, o bien efectuar encuestas entre los miembros de la cultura letrada. En otros casos, se destinan secciones especiales para un propósito inmediato. Asimismo, se acude a una estrategia tipográfica y comercial heredada del siglo XIX, las novelas por entregas. Así, es posible ver que las publicaciones de la época eran más flexibles y menos acartonadas que muchas de las que ahora conocemos. En este panorama se plantea un interrogante esencial. ¿Ofrecían estos medios la posibilidad de que hubiera escritores profesionales? Al parecer no, por lo menos en un sentido moderno. Por ejemplo, y volvemos a nuestro caso más ilustrativo, si bien la difusión de Los de Abajo del 29 de enero al 24 de febrero de 1925, mediante 5 cuadernillos del Universal Ilustrado, generó cierta fama a su autor,
Este no empezó a vivir de las regalías derivadas de sus derechos de autor. Claro que en el medio mexicano, donde prácticamente no hay un público amplio constituido, esto es lo común. Sin embargo, en un sentido profundo, los nuevos escritores asumieron su profesión convencidos de su identidad, sobre todo ideológica. Ese es el otro sentido que le podemos dar a la palabra de escritor profesional, no en lo material inmediato, sino en la identidad, sobre todo de carácter ideológica. Al plantearse la necesidad de estudiar de la manera más completa los soportes materiales de los textos, Torres de la Rosa decide incluir los elementos paratextuales. Por ello describe cómo aparecen los títulos y los subtítulos, cómo son las portadas, prólogos o advertencias editoriales. Asimismo, alude a algunos elementos de propaganda, como las listas de ventas y catálogos, o bien algunas reseñas y cartas. Esto permite que nos formemos una idea más clara de todo el proceso y que veamos cómo se ofrecían los textos a sus lectores contemporáneos. En este punto solo lamento que en el libro no se hayan reproducido gráficamente algunos de estos elementos, quizá por problemas de carácter tipográfico. Y aclaro que digo esto porque conocí una versión previa de este libro como tesis de doctorado y ahí había ilustraciones a color. Ya sabemos que siempre en los procesos tipográficos es difícil esto. En mi caso particular, debo concluir diciendo que la lectura de este volumen me abre nuevas posibilidades para el estudio de la literatura de la Revolución Mexicana, aspecto que está en el centro de mis intereses. Por ello me propongo en un futuro intentar buscar algunos de los ejemplos que pone Dana Torres de la Rosa en su bibliografía para ver en qué soporte material se produjeron y en qué contexto estaban dialogando con otro tipo de literatura y de textos no literarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Olea Franco. Vamos a pasar el micrófono ahora al doctor Víctor Díaz Arciniega, quien estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y los posgrados de Literatura Hispánica por el Colegio de México y de Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, el doctor Arciniegas es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son la crítica literaria, historia y la historiografía cultural de los siglos XIX y XX, así como la historiográfica política del siglo XX. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre su obra destacan los siguientes títulos: La memoria crítica, Azuela en el Colegio Nacional, Querella por la Cultura Revolucionaria, publicada en el Fondo de Cultura Económica en 1989. Alejandro Gómez Arias, Memoria Personal de un País, publicado por Grijalbo en 1990. Mariano Azuela, Retrato de viva voz, publicado por Conacult en 2005. En coautoría con Marisol Luna Chávez, La Comedia de la Honradez, las novelas de Mariano Azuela, publicado por el Colegio Nacional en 2009. Junto con Juan Villoro, preparó la edición crítica de El Atentado y de Los Relámpagos de Agosto. En 2015 publicó la edición crítica de Los de Abajo para conmemorar los 100 años de la primera edición de esta obra pionera. Le cedemos la palabra al doctor Víctor Díaz Arciniega. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias de estar aquí con nosotros en esta pequeña fiesta por la presentación del libro que preparó Danae Torres. Agradezco mucho al INERM la invitación de estar aquí con ustedes y naturalmente a Danae, a mi amigo y colega Rafael y a Felipe Ávila, la honrosa presentación que hicieron de mi trabajo. Debo hacer una precisión.
Danae yo creo que lo planeó porque Rafael abordó prácticamente los aspectos literarios y por debilidades profesionales yo abordaré los aspectos de carácter historiográfico del trabajo. Entonces va a ser una bonita comparación de dos perspectivas en el mismo libro que hace que sea más rico y jugoso. Lo titulé el texto La Revolución y sus epígonos, 8 notas, que dedico a mi querida amiga Leticia Algaba Martínez, quien se acaba de jubilar después de 40 años de trabajo. Acudí al concepto clásico de epígono para referir a aquellos individuos que de una u otra manera actuaron como promotores del más decisivo episodio histórico que definió al siglo XX mexicano. Para bien y para mal, el conjunto de esa muchedumbre de epígonos destacaron y trascendieron aquellos que dejaron plasmado con letra de molde su testimonio. El tiempo transcurrido y la historiografía se han encargado de decantar los variados tipos de testimonios. En una perspectiva superficial y frecuente, se asume que el tiempo por sí mismo cumple con el natural proceso de selección y depuración del pasado. Con fingida ingenuidad diré que sí, porque con su paso, lo que ganamos en perspectiva, lo perdemos en detalle. Lo sabemos. Nuestros propios recuerdos, más temprano que tarde, tienden a disolverse y a confundirse. Si pensamos en los beneficios de la perspectiva, dormiremos tranquilos porque aquello ocurrió hace tanto que ya para qué preocuparse. Tendrán razón, pues el filtro de los días, años, décadas y hasta centurias desactivan aquellas características que en su oportunidad resultaron tan inquietantes como lastimosas, o peor, trágicas. Igual ocurre con episodios con final feliz, que muy pronto se llenan de adiposidades y oropeles. En sentido inverso, si pensamos en los detalles que perdimos, nuestras noches pronto estarán pobladas con preguntas. Si aquello ocurrió así, ¿qué hubo antes que lo ocasionó? Deambularemos durante el día como rumiantes de qué, y de cómo, y de por qué, y para qué, con lo que pretendemos identificar, aclarar, comprender y explicar un proceso de las conductas del hombre dentro de episodios y momentos que denominamos históricos. Son preguntas sobre el significado y sentido de la historia. Por todo esto y con certeza, puedo afirmar que Danae duerme mal. No es culpa de su esposo ni de sus hijos, sino de los muchos hombres y mujeres que durante el día y la noche la abruman con aquellas sus particulares conductas, sus voces, sus silencios inclusive. Es decir, resulta común entre los picados de la araña historiográfica que no aceptan esa máxima que dice: los muertos no hacen ruido. Falso. Porque esta muchedumbre de gente anónima sigue conviviendo con nosotros siguen conviviendo con otros menos desafortunados que han dejado para su posteridad un algo de relativo valor que los hizo trascender, incluso por ser ilustres anónimos. Me detengo. Escribí conviviendo. ¿Y acaso debería corregir, pues todos esos individuos están muertos? En el gremio de historiadores, esos muertos, hasta los más anodinos, todavía tienen algo que decir, porque lo que parece es que lo pueden hacer todavía. De nosotros depende recuperar su testimonio, valorarlo, ofrecerlo a nuestros coetáneos. Todas esas voces, acciones y omisiones tienen un valor, y una rara exigencia moral nos exige reconstruirlo. De alguna manera, nosotros representamos el porvenir que aquellos hombres desearon.
Segunda, a mediados de 1976, luego de regresar de un viaje largo y de concluir una licenciatura, me entrampé en la típica crisis íntima de las decisiones ante mi futuro. Una tarde cualquiera, pasé a visitar a un viejo amigo de casa, hacia quienes mis padres tenían una muy alta estima y admiración, el doctor don Luis Recasens Siches, el maestro Recasens, como familiarmente le decíamos. Esa tarde, y sin aviso previo, toqué a la puerta de su casa y con cálida cortesía me pasó a su estudio en el segundo piso. En las repisas y libreros no había un espacio vacío. Tras escuchar mis dudas vocacionales, ese gran maestro, especialista en filosofía del derecho y en sociología, y 49 años mayor que yo, se levantó de su asiento tras su escritorio y dio algunos pasos a su librero lateral. Sin extender mucho el brazo, descansó su mano sobre los 2 gruesos volúmenes de La novela de la Revolución Mexicana, la famosa antología preparada por Antonio Castro Leal para la editorial Aguilar en 1960. Sin entrar en ningún detalle, ni separar su mano de los librotes, el maestro Recasens me dijo: todavía hay mucho por hacer con esto. Pocos meses más tarde, me inscribí en la maestría en literatura, luego en el doctorado, y de manera casi natural me fui encaminando hacia los aspectos humanos, sociales, políticos, estéticos, todos ellos con valor histórico, que yacían en la antología referida y en muchos libros más. Luego, por coincidencias fortuitas y circunstancias laborales, me fui ocupando en distintos aspectos de las actividades de Castro Leal, como historiador y como crítico de la literatura, como diplomático. Aunque conozco su faceta como filólogo, editor y político, no me he ocupado de ellas. Todo eso y más está en la base de mi tesis para el doctorado y otras actividades posteriores. Ustedes comprenderán por qué en la primera página de aquella tesis consigné lo siguiente: Luis Recasens Siches, in memoria. Como consta en mi libro Querella por la Cultura Revolucionaria, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1989. En esas apretadas 200 páginas me ocupé en reconstruir, analizar, valorar, interpretar historiográficamente la tumultuosa polémica periodística ocurrida durante los primeros 6 meses de 1925, que lanzó a la fama la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela, y que Rafael ha referido en su texto. Tercero, en el libro que ahora nos reúne, Avatares editoriales de un género, 3 décadas de la novela de la Revolución Mexicana, de Danae Torres de la Rosa, prosigue y amplía las indagaciones que en su oportunidad Castro Leal, y 4 décadas después, yo y varios más que conformamos una pequeña legión de ocupados en la indagación de la historia cultural y literaria dentro del muy variado tipo de documentos resguardados en bibliotecas y archivos. Si Pedro Enrique Sureña fue maestro y tutor a distancia de Castro Leal, esa cadena magisterial ha proseguido hasta Danae, es decir, entre 7 y 8 grupos generacionales nos hemos ocupado en desbrozar, jardinar y ayudar a valorar ese vasto territorio histórico que desde prácticamente su irrupción en 1910 se empezó a denominar revolución. Aunque Francisco I. Madero originalmente solo se proponía los cambios sociales y políticos fundamentales en la estructura del poder y su organización. Qué extraño inicio para una revolución. Por vía de la ley, Madero exigió al presidente Díaz el cumplimiento de un proceso electoral a la ley. Como tal no se cumplió, don Francisco convocó a las armas para el 20 de noviembre. Lo que vino inmediatamente después fue,
en la esquemática versión del libro de texto gratuito, los 15 meses de la presidencia de Madero, el golpe militar del traidor Huerta, el asesinato de Madero y los 13 meses de la presidencia de Huerta, pronto desconocido por el Plan de Guadalupe lanzado por Carranza y derrocado en Zacatecas por la División del Norte comandada por Villa. Vendría la guerra civil entre las diferentes facciones hasta la Convención de Aguascalientes a finales de 1914. Luego, la confrontación entre Villa, con relativo apoyo de Zapata y la Convención, contra Carranza, hasta llegar a Celaya en mayo de 1915. Entonces, el Centauro del Norte fue derrocado por el ejército constitucionalista, comandado por Álvaro Obregón. Durante 1916, Carranza reconstruyó el reconocimiento nacional e internacional de México y convocó al constituyente en Querétaro, en donde el 5 de febrero de 1917 se promulgó nuestra Carta Magna. Lo ocurrido entre este último episodio en Querétaro y la noche del 13 de mayo de 1920 en el caserío de Tlaxcalaltongo, en la alta serranía de Puebla, cuando en una emboscada fue asesinado Carranza, suele reducirse a su mínima expresión, como ilustran todas estas líneas episódicas que tomé del libro de texto gratuito. Acudí a ese libro, que empezó a publicarse y distribuirse por millones en 1961, porque lo usé durante el 5º y 6º año de primaria y porque es uno de los más importantes divulgadores de nuestro pasado histórico. En sus páginas, con su narración e ilustraciones, se establece un patrón de conducta interpretativo que, con el tiempo acumulado y los muy diferentes intereses adheridos, destaca el pedagógico, al que se suma el ideológico y político, se llega a constituir como referente histórico verdadero, carente de contrastes, matices, conflictos mayores y con una moderna dosis de tragedia y final feliz. Esa historia de la revolución, se sugiere en el libro de texto, es el cimiento del México moderno y gracias a ella, etc. Cuarto, en su libro Avatares editoriales de un género, Danae comprendió desde el descubrimiento de los de abajo de Mariana Suela en 1925 hasta la celebración de las bodas de oro de la Revolución en 1960, con la voluminosa antología La novela de la Revolución Mexicana preparada por Castro Leal. En sentido estricto, en su libro, Danae se remonta 10 años antes a los antecedentes del siempre cuestionado concepto de género de la Revolución Mexicana, de la novela de la Revolución Mexicana, y cierra poco antes del medio siglo, todo dentro de una amplísima masa documental de fuentes directas, hemerográficas y bibliográficas. Toda esa información tan dispersa como acumulada durante 30 años, Danae la identificó, localizó, ordenó, analizó y ponderó comprensivamente. Ahí, en sus valiosas y sugerentes consideraciones resultantes, nos muestra cómo ocurrió el proceso de transformación de la percepción, valoración y registro de eso que luego y genéricamente se denominó primero revolución y después novela de la revolución. Historiográficamente, Danae, para su estudio literario, se adentró en un complejo problema de historia cultural y estética a partir de la teoría de la recepción, para decirlo rápidamente. Así lo demuestra en 3 extensos capítulos con los que dará respuesta a su hipótesis de investigación, y la cito. Mi estudio plantea un análisis del fenómeno literario no solo desde el punto de vista del lector, como sugiere la teoría de la recepción, sino desde los factores que favorecen la aparición y consolidación del modelo novela de la revolución en el sistema literario de la época. Hasta ahí, Danae.
Para alcanzar esta meta que formula a partir de las ideas de Hans Robert Jauss y de otros teóricos, Danaé desplegó su indagación dentro de 3 complejos y amplios capítulos. Primero, el concepto de la novela de revolución, en donde con acento teórico analíticamente muestra cómo ocurrió la conformación del sistema y cuál fue la función de los diferentes agentes que intervinieron en el establecimiento del canon literario. Segundo, el nacionalismo en la cultura y la literatura, en donde con acento descriptivo exhibe a los actores y mecanismos incipientemente institucionales que condujeron a la conformación del imaginario cultural denominado nacionalismo con el matiz de revolucionario. Tercero, el establecimiento del modelo, en donde con derroche de ejemplos hace una disección de las múltiples estrategias y los distintos tipos de actores, todo orientado hacia un único propósito: mediante la literatura, crear los referentes culturales en donde se cifre la supuesta esencia de la novela de la revolución, la que ha trascendido su propio tiempo. Como indicó en su introducción, Danaé pretende descifrar la importancia de la prensa y las editoriales en la configuración, desarrollo y consolidación de la novela de la revolución, es decir, metódicamente, desarticulará el sistema literario dominante durante los 30 años transcurridos desde mediados de 1910 hasta promediar los de 1940. Así, en esa perspectiva, durante ese periodo y sobre la base de las ideas de Jauss, en el libro que comentamos se muestra cómo ocurrió el proceso de renovación literaria, sea en su transformación estética, estilos narrativos y tratamientos temáticos, sea en su recreación de la realidad, asuntos, lugares e individuos, sea en la representación de los acontecimientos históricos, sociales y humanos, o sea en las pretensiones de porvenir, desde el registro testimonial personal hasta el de las dimensiones propiamente históricas. Por si todo esto fuera poco, dentro de este muy complejo cambio de paradigma literario y memorialístico, se procurará mantener y fortalecer el género narrativo propio de la novela, con su propia tradición, y la que se innovará a fuerza de las circunstancias. Y para analizar todo esto, Danaé se apoya en Tzvetan Todorov, el teórico. Quinto, a diferencia de la muy esquemática narración histórica de las convenciones de los libros de texto antes referida, el relato analítico de la historia literaria y cultural elaborado por Danaé corresponde a la propuesta del pensamiento complejo propio de la historiografía contemporánea. Es decir, problematiza no solo a sus fuentes directas dentro de sus propias y naturales circunstancias de espacio y tiempo, sino que también cuestiona aquellas obras propiamente historiográficas ocupadas de los asuntos relacionados al tema de estudio. De esta manera, en el libro Avatares editoriales del género, no creo exagerar indicar que su cuerpo lo cifran 3 libros tácitamente exhibidos en los 3 largos capítulos, que si bien poseen relativa independencia, también muestra su inobjetable articulada unidad. Por esto, al inicio de estas notas afirmé que Danaé dormía mal, porque durante su duermevela seguramente tiene la mala costumbre de hacerse preguntas sobre esos asuntos que investiga y, peor aún, de buscar respuestas. Celosa y demandante, la historiografía que practica Danaé por su propia naturaleza exige a. Identificar los hechos, desde indicios, circunstancias, palabras, acciones u obras e individuos, que cifran valores significativos. B. Comprender los medios y estrategias, órganos de difusión y políticas institucionales
que integran articuladamente esos hechos, y C, explicar los procesos y alcances que permitan definir la dirección y el sentido de esos valores significativos, no solo por su carácter individual, sino sobre todo por su dimensión social, la que más compete a la historia. Estas tres exigencias poseen un único núcleo en apariencia invisible: las cualidades axiológicas, que en el ámbito estético de la literatura conllevan los valores del bien y lo bello, y en el ámbito social y cultural conllevan los valores de verdad y de autenticidad. Es un hecho, cada uno de estos virtuales 3 libros descritos por Danaé pasan inadvertidos, y cada una de las 3 exigencias historiográficas referidas prácticamente no se notan dentro de avatares editoriales de un género. No obstante, ahí están, y su eficacia es mayor justo porque no se notan. Igual ocurre con el muy importante concepto de hegemonía acuñado por Antonio Gramsci en los años 30. Entre menos visible es más eficaz. Con esto quiero decir que Danaé se dedicó a desentrañar, analizar y mostrar las entonces muy incipientes y básicas estrategias literarias de un también primitivo y elemental sistema cultural, cuyos propósitos estaban orientados hacia la creación y conformación de un género literario ceñido a un asunto histórico. Todo este proceso comprendió 30 años e involucró casi 500 obras, entre artículos de crítica periodística, relatos publicados en la prensa y libros, como novelas, antologías, catálogos editoriales y tanto más consignado en su bibliografía como fuentes primarias del libro ahora analizado. Sexto, el lingüista y gramático ginebrino Ferdinand de Saussure murió sin concluir ni ver publicado su decisivo libro Curso de Lingüística General de 1916. Con sus muchos, profundos y renovadores aportes al conocimiento de la lengua, nos hemos beneficiado quienes nos dedicamos a las ciencias del conocimiento, desde filósofos y psicoanalistas hasta publicistas y mercadólogos. A los filólogos e historiadores, Saussure nos obsequió los invaluables conceptos de diacronía para observar la evolución del lenguaje a lo largo de periodos del tiempo, y sincronía para observarlo en un momento específico. En sus estudios reparó en una delicadeza trascendental. En la dimensión temporal de por medio se nos exige afinar nuestras herramientas analíticas según sea la duración de los periodos, desde milenios hasta meses, porque como el lenguaje está vivo, tiene muy variados ritmos de transformación. Igual ocurre con la historia. Danaé eligió la perspectiva diacrónica para su estudio histórico de la literatura. De aquí sus 3 décadas enmarcadas justo entre el momento de la crisis más profunda de la Revolución, 1915, y el momento de inicio del vuelo hacia la modernización de México, 1945, gracias a los indirectos beneficios derivados de la Segunda Guerra Mundial. La profundidad y alcance de prácticamente todos los cambios entonces habidos en nuestro país se le atribuyeron a la Revolución. Danaé, durante esos 30 años y sujetos al género de la novela de la Revolución como hilo conductor, muestra y demuestra cuáles fueron los avatares de esa singular historia. Para dar rigor académico a su estrategia de investigación y análisis, se ciñó a la categoría disciplinar de los estudios literarios, con un claro acento en la teoría de la recepción.
El periodo elegido posee un enorme y variado valor significativo, porque sobre él concurren y de él se desprenden los cambios más profundos y decisivos en todos los ámbitos de nuestra historia contemporánea. Cifraré en un concepto la suma de esos cambios. A partir de entonces, se comenzó a establecer un nuevo orden institucional. Para consolidarlo, lo sabemos, hubo necesidad de acudir a una muy variada cantidad de estrategias políticas, económicas, sociales. Todo lo que había a la mano se empleó para construir una idea de porvenir. Y para tal edificación, eminentemente simbólica, resultaba indispensable construir un cimiento también simbólico. Y qué mejor base que la propia revolución para sobre ella erigir el porvenir. Pero, ¿qué de la revolución se debería elegir para tal tarea? Para la dimensión humana, qué mejor que el testimonio de los propios protagonistas, quienes pronto, espontánea, paulatina y sistemáticamente se abocaron a poner en letra de molde sus experiencias y puntos de vista. Como ya indiqué, para sus análisis y valoraciones del género de la novela de revolución, Danaé se apegó a las normas disciplinares de los estudios literarios enmarcados en una perspectiva historiográfica diacrónica. Con ambos desplegó sus demostraciones. En sus conclusiones escribe, cito a la letra: la novela de la revolución es un género histórico, pero no formal. Hasta ahí. Esta idea la refrenda con otra perspectiva. Cito: un canon es el reflejo de una realidad social e histórica en un momento preciso, por lo que ese determinado corpus representa los intereses de ese tiempo. Fin de la cita. Y apoyada sobre ideas de Todorov, muestra cómo fue el mecanismo que consolidó y operó el género de la novela de la revolución. Vuelvo a citar. Los epígonos imitan precisamente lo que había de específico en el iniciador. Hasta ahí. Así cerró a su libro, que la llevó a discernir sobre las características del sistema cultural y establecer un amplio y provechoso diálogo con una muy nutrida cantidad de críticos y teóricos. Y ahora volvamos a la antología de Castro Leal, quien, como nos muestra Danaé con elocuencia, en su repertorio de autores y obras, prefirió concluir su selección con la novela La Escondida de Miguel N. Lira, en lugar de Al filo del agua de Agustín Yáñez. Lira es del 5 y Yáñez es del 904. Ambas novelas son de 1947 y ambos autores eran de provincia y se distinguían por su lealtad hacia la naciente cultura revolucionaria. Pero la elección la decidió Castro Leal sobre las cualidades formales. El lenguaje y estructura de la novela de Yáñez son complejos y enrarecen el reflejo de la realidad. Esta cualidad disminuye su utilidad didáctica, mientras que Lira ofrece un relato lineal y convencionalmente realista y hasta sentimental, encuadrado en un episodio disque revolucionario. La elección de Castro Leal obedeció a un criterio historicista, corriente en alguien como él, que se asumía como cabal y legítimo epígono de la revolución. En otras palabras, según indica Danaé, basada en Todorov, como a tantos otros novelistas y críticos, también a Castro Leal le parecía conveniente disminuir hasta su casi anulación los aspectos formales de la novela, para solo privilegiar el valor testimonial, el aparentemente histórico y documental.
Rafael tuvo la cortesía de no referir quién hizo el prólogo a La sombra del caudillo en la editorial Porrúa. Fue Castrolial. El libro de texto gratuito me permitió ilustrar cómo operan los recursos historicistas de un sistema pedagógico que privilegia la memorización de los supuestos hechos históricos y simultánea y consecuentemente inhibe hasta su casi anulación el sentido potencialmente crítico que por su propia naturaleza posee la historia. Con las obras literarias, esta estrategia de higiénica inhibición se vuelve más elocuente, como bien se puede ilustrar con Los de Abajo, novela que paradójicamente y gracias a su gran cualidad estética, se convirtió en un eficaz y elocuente libro de texto en la educación media y media superior. Con no sé qué artes de elocuencia pedagógica, los maestros se la han ingeniado para mostrar dentro de la novela uno por uno todos los episodios y protagonistas trascendentes de la Revolución, cuando ninguno de todos ellos está consignado en la novela, aunque dos de ellos vagamente aludidos. En sentido inverso, los aspectos de la tragedia humana natural en la condición de guerra de la Revolución se despliegan de principio a fin en Los de Abajo. Durante varias décadas, esos 2 o 3 más generaciones de maestros han anulado los valores humanos para privilegiar los supuestos valores históricos, porque esos miles de docentes actúan como epígonos de la Revolución. Su virtual ceguera solo se puede explicar con el fenómeno de la disonancia cognoscitiva, porque solo ven lo que quieren ver y viceversa. Para concluir, para su categoría disciplinar de los estudios literarios, Danaí ganó mucho en detalles al acudir en la perspectiva histórica, más cuando obró con los enriquecedores matices de la historiografía crítica que exige un pensamiento complejo, cuya esencia está en la identificación del significado y sentido de su objeto de estudio, el género de la novela de la Revolución Mexicana. Como historiadora, se ocupó en las discretas tareas de la identificación y recuperación de los testimonios, su valoración y su detallada exhibición en cada uno de sus rasgos distintivos dentro de su natural transformación a lo largo de 3 décadas. Para sus propósitos demostrativos, la elección de ese periodo le permitió mostrar cómo ocurrió el proceso para que la novela de la Revolución contribuyera al establecimiento del nuevo orden institucional. Debajo de esta contribución se distinguen estrategias culturales con rasgos hegemónicos encaminados a la simbólica construcción de la ideología de la Revolución Mexicana. Tenía razón don Luis Recasens Siches. Con la antología preparada por Castrolial, todavía hay mucho por hacer. A lo largo de avatares editoriales de un género, referí la virtual existencia de 3 libros, uno dedicado al concepto de novela de la Revolución y el sistema cultural que lo promovió, otro al nacionalismo en la cultura y el tercero al establecimiento del modelo. Ellos 3 se centran en el fenómeno literario que se cifra en la transformación estética, entre más apegada a una moderada modernización del realismo decimonónico mejor, en la recreación de la realidad y en las pretensiones de porvenir. Por esas cualidades, Danaé empleó las delicadas herramientas para esas cualidades, Danaé empleó las delicadas herramientas historiográficas consistentes en la identificación de los hechos, la comprensión de sus medios y estrategias y la explicación de los procesos y alcances. En donde no identifiqué el énfasis correspondiente fue en la siempre necesaria ponderación de las cualidades axiológicas, los valores, de suyo natural subyacente en las entrañas de las obras literarias,
el valor de bien, y en los propósitos históricos, el valor de justicia que las motivan. Comparativamente en los tres extensos y ricamente documentados capítulos del libro de Danaé, ella estableció una provechosa conversación con una enorme muchedumbre de individuos, tanto los autores de obras, desde narraciones y críticas hasta solapas e introducciones, como los críticos y teóricos que fortalecieron sus propias ideas. En esa conversación mantuvo su voz con altivez y seguridad para mostrar descriptivamente los procedimientos y alcances del sistema cultural. En cambio, en sus exiguas conclusiones, tengo la impresión de que le ganó la cortesía de las buenas maneras, sin atreverse a cuestionar cómo ese incipiente sistema cultural del fenómeno cultural literario, tan espléndidamente antes descrito, formaba parte de un también incipiente proceso social dominado por la ya desde entonces naciente ideología de la Revolución Mexicana, esa gran productora de las representaciones y valores conducentes al fortalecimiento del régimen de gobierno, cuya astucia hegemónica le permitía inducir y aún construir a modo esos productos culturales útiles para la identidad nacional. Gracias. Muchas gracias al doctor Díaz Arciniega por esta presentación. Vamos a darle la palabra ahora a la autora de este libro. Danaé Torres es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, es maestra y doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, se desempeña como profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es especialista en literatura de la Revolución Mexicana, así como en literatura mexicana de los siglos XX y XXI, teoría de géneros y teoría literaria, especialmente de Hispanoamérica, así como en lenguaje claro y literacidad. Ha publicado colaboraciones en revistas académicas arbitradas y libros especializados. Ha impartido más de una veintena de conferencias, tanto en universidades nacionales como extranjeras. Es evaluadora de publicaciones académicas y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Le damos la palabra a Danaé Torres. Bueno, perdón por la voz. Estoy un poco ronca, como ya se dieron cuenta. Muchísimas gracias al doctor Felipe Ávila por su presentación, al doctor Rafael Olea por sus palabras, por su análisis, y al doctor Víctor Díaz también por su perspectiva historiográfica, que efectivamente, como él anticipó, esta presentación la planeé estratégicamente con dos visiones, la visión literaria y la visión historiográfica. Agradezco enormemente también al INERM por prestarnos el espacio, un lugar magnífico, sobre todo por la temática del libro. Hace rato recordaba que una de las mejores presentaciones a las que he venido fue a la presentación de la edición crítica de Los Relámpagos de Agosto, precisamente con Víctor Díaz. Estaba Ana Rosa Domenela también, que está atrás en el público con nosotros, y hubo una serie de corridos de la Revolución, eso me acuerdo mucho, fue muy interesante. Y bueno, quiero agradecer también a la editorial Monilla, que aquí está Alfredo en representación, por todo el apoyo que he tenido para las presentaciones del libro, y también obviamente para la edición. Tuvieron muy buena fe conmigo, así que agradezco enormemente, y obviamente al ITAM por apoyarme incondicionalmente. Bueno, yo no voy a entrar obviamente en un análisis, el análisis ya lo hicieron los expertos, yo tuve muchos años de trabajo detrás para analizarlos y voy a platicar un poco sobre el proceso de gestación del libro y de dónde surgen estas inquietudes. Al igual que Víctor, mi primer acercamiento a la novela de la Revolución fue con la antología de Antonio Castro Leal.
En el caso de mi familia, era uno de los libros de cabecera, como la Biblia, porque era el mismo papel cebolla, delgadito, grande, y lo teníamos ahí en la biblioteca de casa. Posterior, ese fue mi primer acercamiento. El interés en la Revolución Mexicana, gran parte de las personas que me conocen lo saben. Mi abuelo fue, no partidario de Villa, formó parte de la tropa de Villa, y yo no lo conocí, él nació en el siglo XIX, entonces realmente murió en los años 60, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero conocí su trayectoria, digamos, a través de los diplomas, de las condecoraciones, de las medallas y sobre todo de las historias a través de la familia. Gracias a eso me inspiró a conocer un poco más, a atreverme a abrir esos 2 libros enormes que estaban en la biblioteca y descubrir un poco qué decían esas voces. Y una de las grandes historias que recordé, y a partir de eso fue una llamada de atención desde el punto de vista literario, fue que uno de mis tíos decía, no le llamaban memoriales de la Revolución, que es un término que trabaja el doctor Olea, pero lo llamaba como los anecdotarios. Y es que en aquellos años empezó a haber un fideicomiso por parte del gobierno para dar pensiones a los revolucionarios, y empezaron a pulular una gran cantidad de obras, de memoriales de la Revolución, curiosamente. Y la teoría del tío tenía que ver con que surgieron estos memoriales porque la gente buscaba de alguna manera tener un testigo material de esas andanzas y de esa manera demostrar, además de obviamente documentación, la participación en las filas de la revolución. A mí me llamó mucho la atención esa perspectiva del tío Felipe, y a partir de esa perspectiva empecé a analizar las obras desde otro punto de vista. Este libro tiene 10 años de trabajo detrás, por lo menos. Es un trabajo que empecé a investigar desde la licenciatura, en el que me preguntaba cómo obras tan disímiles pudieron convivir bajo un mismo nombre, bajo una misma etiqueta, que es novela de la Revolución. Es una obviedad que dentro de este conjunto de obras no solamente hay narrativa, también podemos encontrar, como ya decía el doctor Rafael, obras dramáticas, poesía, pero dentro de las mismas obras narrativas encontramos cuentos, memorias, crónicas, novelas, libros históricos. Si nosotros repasamos los catálogos, dentro de este grupo de obras podemos encontrar cualquier cantidad de obras históricas catalogadas como novelas, porque la etiqueta novela hasta nuestros días sigue siendo prestigioso. Y si no, preguntémonos por qué el premio Nobel fue tan polémico, el premio Nobel de literatura fue tan polémico, porque no tiene el nombre, la etiqueta de novela. Pero bueno, este libro empezó también en parte porque un día andando en el Tianguis de Libros de La Lagunilla, encontré una novela que se llama Ladrona, de Miguel Arce, que en 1985 el INER tuvo la oportunidad de hacer la única edición, digamos, fuera de la original, y gracias a esa edición fue la que encontré en mis andadas, en mis búsquedas. La leí y me llamó mucho la atención porque no es una novela de la Revolución tradicional, es una novela que más bien parece una novela decimonónica, una novela modernista y que está a favor de Porfirio Díaz. Sin embargo, habla de la Revolución Mexicana. Ante esa perspectiva tan contradictoria, evidentemente fue un parteaguas que me motivó a descubrir qué estaba inmerso en este mundo editorial. Plantear evidentemente el tema fue polémico porque, como bueno, también ya comentó Rafael, estuvimos trabajando este libro como mi tesis doctoral, y en un posgrado en literatura era difícil de repente la vertiente historiográfica. Entonces un tema híbrido siempre fue complejo. Afortunadamente siempre conté con un gran apoyo y llegó a buen término. Y gran parte de este trabajo historiográfico, como dice Víctor Díaz,
el gran problema, el gran trabajo detrás tiene que ver con la recolección y la clasificación de los materiales. Cuando yo empecé, digamos, a formularme esta génesis del libro, yo tenía una gran investigación bibliográfica detrás, porque evidentemente gran parte de los libros, de los cuentos, son fuentes hemerográficas, en revistas, periódicos, pero también en libros, en catálogos que no son de fácil acceso. Y mi intención también era tener para el público un material de consulta para que la gente pudiera investigar adecuadamente otros autores y que no fuera simplemente un estudio más sobre los de abajo, un estudio más sobre Martín Luis Guzmán. Claro, no es que no se pueda hacer algo más, simplemente quería ofrecer una perspectiva diferente, una perspectiva un poco más amplia de un fenómeno que evidentemente no era solo literario, era un fenómeno sociológico, un fenómeno histórico, un fenómeno cultural que debía enfocarse desde ese punto de vista. Evidentemente, analizar un fenómeno de este tipo no podía ser solamente a partir de una perspectiva teórica. Como bien dijo Víctor, me basé en buena manera en la teoría de la recepción. Sin embargo, tuve que asirme de diversas teorías que me permitieran entender un poco más la configuración de este grupo de obras, este grupo heterogéneo. Y uno de los grandes teóricos, obviamente tenía que ver con el mercado editorial, pues Pozuelo y Bancos, Bourdieu, etcétera, me permitieron abordar ese tema desde la etiqueta de mercado editorial. ¿Por qué mercado editorial? Porque un fenómeno como este tipo de novelas, de literatura, por ponerle un nombre más amplio, no se debe solamente a la buena fe de un editor, no se debe solamente a la buena fe de un editor de un periódico, de una revista, se debe también a una serie de configuraciones de políticas gubernamentales que impulsaron una campaña nacionalística y a una mitificación de la Revolución Mexicana. Entonces, entender esa configuración de fenómenos históricos nos permite darle su lugar al fenómeno literario y entender por qué a partir de 1927, 1928, podemos encontrar una gran cantidad de obras que fueron englobadas en este género. El título habla de 3 décadas. Evidentemente es un título, es un nombre y es una delimitación que por comodidad de investigación acoté de esa manera. Originalmente el plan era analizar hasta la década de los años 60, pero evidentemente no era humano y desde el punto de vista material, pero a la vez me di cuenta que había una serie de repeticiones a partir de los años 30. Los teóricos y los mismos autores iban dando ciertas vueltas, con excepciones evidentemente como El filo del agua, Juan Rulfo, que podemos discutir si forma parte o no, pero evidentemente el género iba dando un poco vueltas sobre lo mismo. Entonces decidí hacer un corte y detenerme sobre todo a entender qué pasaba antes de la disputa cultural editorial que se dio en 1925 con la revaloración de los de abajo. Quería saber qué pasaba antes, si antes había literatura de la Revolución. Y efectivamente sí encontré literatura de la Revolución allá en 1919, pero ya como Marbete. Los de abajo, 1915, todavía no aparece como novela de la Revolución Mexicana. Digamos que la primera vez que aparece este título es en 1919, en El Paso, allá en la frontera, donde inesperadamente hay un nicho de obras que todavía nos falta por trabajar. El siguiente paso fue entender qué estaba pasando en la década de los 20 con los editores de periódicos, los editores de revistas, los editores de revistas vanguardistas, los editores de libros, las editoriales incipientes que estaban tratando de formular una propuesta atractiva para los nuevos lectores. No es nuevo para nosotros, de hecho es muy interesante porque encontré grandes referencias desde el siglo XIX,
pero había una escasez de lectores. Siempre hemos tenido ese problema en México, la escasez del público curioso, del público interesado por leer, un público mayoritario. Es decir, algo que los editores se preguntaban todo el tiempo es: nosotros en México no podemos ser un negocio. ¿Por qué? Por el precio del papel, porque los lectores no están preparados. Entonces, el fenómeno de la Revolución Mexicana les permitió tener un nicho de lectores curiosos por saber qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando en México cuando vemos la perspectiva internacional, qué estaba pasando desde la configuración de diversas instituciones gubernamentales en torno a la Revolución Mexicana, principalmente el surgimiento del partido, bueno, del PRI. Recordemos que la novela de la Revolución, insisto, como un fenómeno cultural, no nada más un fenómeno literario, viene de la mano con el nacionalismo político, el nacionalismo cultural, el muralismo, el Signo de Oro en México y una gran cantidad de eventos que poco a poco fueron configurando una ideología en México. Esta promovió los valores nacionales, una lectura parcial de la novela de la Revolución como una, en el caso de Los de Abajo, como una novela acrítica del movimiento revolucionario. Si nosotros leemos con cuidado nos vamos a dar cuenta que no, que gran parte de las obras de la Revolución Mexicana fueron críticas con ese movimiento político. Y bueno, en mi experiencia personal, también en mi familia se hablaba de la decepción de la Revolución Mexicana. Entonces fue gratificante encontrar todos esos ecos en esta gran cantidad de obras. Perdón, pero cada vez se me va más la voz. Y bueno, este libro, como les decía, efectivamente tiene 3 capítulos. El primero estuve tentada a editar una parte que sería como el estado de la cuestión de los críticos, pero decidí dejarlo por una razón. Siempre hablamos que la novela de la Revolución, pues particularmente Los de Abajo, La sombra del caudillo, El águila y la serpiente, que son las obras más trabajadas, tienen una gran cantidad de artículos, que la gente las trabaja en exceso. Cuando hice mi análisis me di cuenta que efectivamente hay mucho material trabajado, pero hay pocas líneas de investigación. Siempre estamos repitiendo sobre lo mismo. Para mí era importante dejar claro desde el inicio que a pesar de que tenemos desde 1932, 1928 más o menos, el primer término de novela de la Revolución, el primer concepto teórico por Berta Gamboa de Camino, no hemos avanzado enormemente en esto y los críticos seguimos un poco dando vueltas sobre lo mismo, con algunas excepciones, claro está, pero que es importante entender este conjunto de obras, entender cómo hemos trabajado los críticos y partir de ahí. Por eso decidí esta parte del estado de la cuestión, dejarla como un testimonio de los trabajos que ya se hicieron y las vertientes que podemos seguir haciendo. Para mí también fue muy importante hacer un análisis de varias antologías de la Revolución, porque evidentemente la de Antonio Castro Leal no ha sido la única, pero de nuevo estamos repitiendo autores, como si fuera una calca de la gran antología de 1960, la de Castro Leal. Entonces, gran parte de este trabajo en el primer capítulo fue mostrar cómo nosotros como críticos no damos un paso más adelante y a partir de ahí dar pie a nuevas propuestas teóricas. De ahí que la última parte de este primer capítulo analice y promueva una nueva visión teórica. El segundo capítulo tiene que ver ya con los fenómenos culturales, es como un análisis un poco más detallado sobre estos fenómenos de los que he estado hablando, que si ustedes están interesados en el fenómeno de la novela de la Revolución o de la Revolución Mexicana como mitificación, digamos que es un buen apartado, como señalaba Víctor Díaz, se puede leer independiente, pero también es homogéneo, es uniforme dentro del resto del libro. El último capítulo
trata ya sobre un análisis específico del modelo y por qué ciertas obras son las que quedaron como modelos dentro de este sistema literario. Respondiendo un poco al cuestionamiento del doctor Olea, efectivamente nuestra primera versión en libro tenía imágenes, portadas y otros artefactos de paratextos dentro del libro, pero en algunos teníamos todavía problemas de derechos de autor y en otros la calidad de las imágenes no era la necesaria para poder hacer una producción apropiada. Entonces, evidentemente son materiales que no se pueden fotocopiar, que no se pueden utilizar el flash, obviamente por la antigüedad que tienen. Entonces decidimos dejar un poco de fuera esta parte. Desafortunadamente yo también creo que es algo que hubiera enriquecido, que hubiera dejado mucho mejor, pero bueno, desafortunadamente fue una decisión que tuvimos que tomar en la editorial. Perdón. Y bueno, para terminar, porque queremos dejar un tiempo para las preguntas del público, si es que tienen algunas, quería decir que este libro, pues, además de ahondar en el tema de la novela de la Revolución Mexicana, además de proponer nuevas visiones teóricas, además de proponer nuevos autores que hasta la fecha no hemos conocido y que sin embargo merece la pena detenerse un poco, trabajar en ellos, investigar mucho más. La intención de este libro es dejar claro algo. La literatura en sí misma no tiene cabida sin un análisis cultural de fondo. Es decir, un libro no es un objeto que se escribe solamente por inspiración divina. Un libro, cualquier libro, tiene un fenómeno social que hay atrás, un sistema cultural que está promoviendo ciertas formas, ciertos contenidos, ciertas formas de ver el mundo. Y es importante que cuando tengamos un libro en la mano, entendamos que ese libro tiene una raíz histórica. Por eso me detuve mucho en el concepto de género histórico. La novela de la Revolución efectivamente es un género, pero es un género que tiene un valor histórico, un fenómeno cultural que tiene vigencia en ese momento. Para nosotros, en este momento, quizás ya no tenga vigencia, quizás ya no tenga ese valor histórico que tuvo hace 50 años. Sin embargo, yo me cuestionaría hasta dónde verdaderamente podríamos delimitar el género de la novela de la Revolución. ¿Por qué? Porque hasta hace apenas 6 años, en 2010, seguíamos encontrando obras de la Revolución Mexicana que seguían dialogando con la novela tradicional, con los de abajo, con Martín Luis Guzmán, con los cuentos de Rafael F. Muñoz. Y me refiero, por ejemplo, a Zapata de Ignacio Taibo, pero no sé, de Pedro Ángel Palau. Tenemos una gran cantidad de autores que siguen trabajando estos temas. Evidentemente, la revolución es un antes y después para nosotros desde el aspecto cultural, pero sobre todo como estudiosos de la literatura desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.